Trabajó como un animal toda su vida para darle todo a su hijo, y él la traicionó, le quitó todo y la dejó sin nada. María repetía con seguridad: mi hijo jamás me haría eso. No lo decía desde la razón, sino desde el alma. Nunca fue a la escuela, no sabía leer ni escribir. La vida no le enseñó letras. Le enseñó a resistir, a aguantar, a sobrevivir. Desde niña, entendió que el mundo no era justo. Había quienes nacían con todo y quienes tenían que luchar por un plato de comida. Ella era de las segundas. Creció viendo a su madre llorar en silencio y a su padre desaparecer durante días buscando trabajo. Aprendió rápido que depender de otros era peligroso. A los 10 años ya limpiaba casas, a los 12 cargaba más peso. A los 15 ya sabía lo que era llegar a casa con los pies destrozados y el estómago vacío, pero nunca se quejaba. Dentro de ella había algo que no se rompía, algo que la obligaba a seguir incluso cuando todo estaba en su contra. A los 18 años quedó embarazada. Sintió miedo, un miedo profundo que le apretó el pecho. Sabía lo que significaba traer un hijo al mundo sin tener nada, sin educación, sin apoyo, sin estabilidad. Pero cuando lo tuvo en brazos, cuando vio su pequeño rostro mirándola sin entender nada, el miedo se transformó en una promesa. Una promesa silenciosa: a ti no te va a faltar lo que a mí me faltó. Y así empezó su verdadera lucha. Lo llamó Carlos, y desde ese momento su vida dejó de ser suya. Todo cambió. Ya no importaba el cansancio, ni el dolor, ni el hambre. Si había comida, era para él. Si había dinero, era para él. Si había una oportunidad, era para él. María aprendió a vivir con lo mínimo para que su hijo pudiera tener un poco más. Trabajaba sin descanso, limpiaba casas desde la madrugada, cuidaba niños ajenos. Mientras el suyo esperaba en silencio, lavaba ropa hasta que sus manos se abrían y ardían. Muchas noches llegaba tan cansada que apenas podía sostenerse en pie. Pero aún así encontraba la fuerza para sonreírle, para abrazarlo, para hacerle creer que el mundo no era tan duro como realmente era. Carlos creció viendo ese sacrificio, pero como muchos niños, no lo entendía. Para él, su madre simplemente estaba ahí, como si fuera natural, como si fuera su deber. No veía las lágrimas escondidas, no veía el hambre disfrazada de ya comí antes. No veía las noches en las que María se quedaba despierta pensando cómo iba a salir adelante. Y María tampoco quería que lo viera, porque su mayor miedo no era la pobreza, ni el cansancio, ni el dolor. Su mayor miedo era que su hijo sintiera el mismo peso que ella cargó toda su vida. Así que lo protegió, lo rodeó de amor, lo cuidó incluso cuando el mundo no la cuidaba a ella. Pero había algo que María nunca pudo darle: educación. No porque no quisiera, sino porque nunca tuvo la oportunidad. Y eso la hacía vulnerable, aunque ella no lo supiera. Para ella, un papel era solo un papel. No entendía contratos, no entendía letras pequeñas, no entendía engaños disfrazados de ayuda. Confiaba en las personas, en las palabras, en los sentimientos. Confiaba demasiado. Y ese fue el error que lo cambiaría todo. Con el tiempo, Carlos empezó a cambiar. Ya no era el niño que corría a abrazarla. Ya no la miraba igual, ya no le contaba sus cosas. Empezó a salir más, a rodearse de personas equivocadas. Gente que hablaba de dinero fácil, de oportunidades rápidas, de conseguir mucho sin hacer nada. María lo notaba, pero decidió no verlo, porque aceptar la verdad dolía más que ignorarla. Se aferró al recuerdo del niño que había criado, al amor que sentía que todavía existía. Pero Carlos ya no era ese niño. Ahora veía el mundo de otra forma, con ambición, con deseo, con una idea peligrosa creciendo en su mente. Un día, mientras observaba la pequeña casa en la que vivían, mientras veía a su madre salir temprano a trabajar como siempre, dejó de ver sacrificio, dejó de ver amor y empezó a ver una oportunidad. Una oportunidad fácil, cercana, segura, porque dependía de una sola cosa: la confianza absoluta de su madre. Y María confiaba en él más que en su propia vida. Ese día Carlos sonrió, pero no fue una sonrisa de cariño. Fue una sonrisa fría, calculada, una sonrisa que escondía algo oscuro. Y sin que María lo supiera, en ese momento, comenzó el plan que la dejaría sin nada. Carlos ya no pensaba como antes. Había aprendido algo peligroso: que el dinero rápido no llega trabajando duro. Llega aprovechándose del momento, o de las personas. Y en su mente, ese momento estaba justo frente a él. Su madre confiaba en él sin cuestionar nada, sin dudar, sin imaginar que detrás de esa sonrisa había algo más que cariño. Una tarde llegó diferente. No era el mismo hijo distante de los últimos meses. Esta vez entró a la casa tranquilo, incluso amable. Saludó, preguntó cómo estaba. Se sentó con ella.
algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. María sintió algo que le iluminó el pecho. Pensó que lo estaba recuperando. Pensó que su hijo había vuelto. Pero no, lo que había vuelto era su interés. Carlos comenzó poco a poco, sin levantar sospechas. Le habló de una oportunidad, de algo que podía mejorar su vida, de unos papeles necesarios para arreglar la casa, para asegurar que nada le faltara en el futuro. Usaba palabras que María no entendía, pero las decía con una seguridad que no dejaba espacio para dudas. «Mamá, esto es para ayudarte, para que estés tranquila», le dijo. Mientras sacaba unos documentos, María miró los papeles sin comprender. Letras, números, firmas. Todo le parecía un idioma ajeno, pero no le importó porque confiaba en él. Siempre lo había hecho. No preguntó, no dudó, no sospechó. ¿Cómo iba a hacerlo? Era su hijo. Carlos se acercó más, bajó la voz como si lo que decía fuera urgente. «Solo firma aquí, es rápido», y le señaló una línea. Ese momento lo cambió todo, porque en ese segundo María sintió algo extraño, una duda leve, una voz que le decía que preguntara, que se detuviera. Pero esa voz fue más débil que su amor de madre, y firmó. Carlos tomó los papeles con rapidez, como si temiera que ella cambiara de opinión. Los guardó sin mirarla mucho y se levantó. «Ya con esto todo va a estar bien», dijo antes de salir. Esa fue la última vez que actuó como hijo. Los días siguientes fueron extraños. Carlos empezó a desaparecer por horas, luego por días. No respondía llamadas, no regresaba a casa, no daba explicaciones. María intentaba convencerse de que todo estaba bien, de que pronto volvería como antes. Pero en el fondo, algo ya no se sentía igual. Una semana después, tocaron la puerta. No era Carlos. Eran dos hombres con papeles en la mano. Le hablaron con un tono frío, distante. Le dijeron que la casa ya no le pertenecía, que había sido transferida legalmente, que tenía un tiempo limitado para abandonar el lugar. María no entendía nada. Pensó que era un error, que se habían equivocado, que eso no podía ser real. «Debe haber un error. Esta es mi casa», repetía, mientras sus manos temblaban. Pero no había error. Le mostraron los documentos. Su firma estaba ahí, su propia firma. Había entregado todo. En ese instante el mundo se le vino abajo. No fue un golpe fuerte, fue peor. Fue como si todo se apagara lentamente. Intentó entender, y entonces lo vio claro. Carlos, su hijo, el mismo al que le dio todo, había sido quien la dejó sin nada. Intentó llamarlo una y otra vez. El teléfono sonaba, pero nadie respondía. Mensajes enviados, sin respuesta. Días pasaron, silencio total, y poco a poco la verdad se volvió imposible de ignorar. No era un error, era una traición. Le dieron unos días para irse, solo unos días, para abandonar toda su vida. María recogió sus pocas cosas en silencio. Cada objeto era un recuerdo que se rompía. El día que salió de esa casa, no lloró, no porque no le doliera, sino porque el dolor era tan grande, que ya no salían lágrimas. Salió con una bolsa en la mano y el alma completamente vacía. Y mientras caminaba sin rumbo, entendió algo que le partió el corazón. No había perdido solo su casa, había perdido a su hijo. Las noches en la calle no son como la gente cree, no son solo frías, son largas, silenciosas y llenas de miedo. María nunca imaginó terminar así, sentada en una acera con una bolsa en las manos, mirando a la nada, intentando entender en qué momento su vida se rompió por completo. El primer día no lloró, el segundo tampoco. Era como si su mente se negara a aceptar lo que estaba pasando, pero los días siguieron avanzando y nadie vino a buscarla. Nadie preguntó por ella. Y su hijo nunca apareció. Dormía donde podía, a veces en una banca, a veces en el suelo, a veces simplemente caminaba toda la noche. Cada ruido la hacía temblar, cada sombra parecía peligrosa. Pero nada de eso dolía tanto como una sola pregunta que no podía sacar de su cabeza. ¿Por qué? ¿Qué hizo mal? ¿En qué falló? ¿En qué momento su amor dejó de ser suficiente? Un día, mientras estaba sentada afuera de una tienda, vio algo que la dejó sin aire. Un carro elegante se detuvo frente a ella. De él bajó un hombre bien vestido, con seguridad, con dinero en las manos. Era Carlos. Su corazón se detuvo. Dudó por un segundo, pero el impulso fue más fuerte. Se levantó como pudo y caminó hacia él, con el alma temblando. «Carlos», dijo en voz baja. Él volteó, y sus miradas se encontraron. Ese momento lo cambió todo, porque María esperaba ver culpa, arrepentimiento, vergüenza, pero no vio nada. Solo vio una mirada fría, vacía, como si estuviera viendo a una desconocida.
«¿Qué haces aquí?», le dijo él sin emoción. Esa pregunta le atravesó el pecho. No preguntó si estaba bien. No preguntó dónde dormía. No preguntó cómo sobrevivía. Solo eso, como si ella fuera un problema. María intentó hablar, entender, encontrar alguna explicación que hiciera todo menos doloroso. «Hijo, ¿por qué hiciste esto? Yo confiaba en ti. Yo te di todo». Pero él la interrumpió. «Ya no empieces. Tú firmaste. Nadie te obligó». Esas palabras fueron como un golpe directo al alma. No había arrepentimiento, solo una verdad fría. La usó y ya no la necesitaba. En ese instante, algo dentro de María se rompió definitivamente. No fue cuando perdió la casa, fue ahí, cuando entendió que también había perdido a su hijo. Pero no físicamente, lo perdió como persona. Carlos ya no era el niño que ella crió. «Necesito que te vayas. Me estás haciendo quedar mal», dijo él mirando alrededor. Y en ese momento María dejó de suplicar. No gritó, no lloró, no insistió. Solo lo miró, pero esta vez diferente, como si por fin estuviera viendo la verdad. Y dio un paso atrás, porque entendió algo que le dolió más que todo. Ya no tenía un hijo al cual regresar. Carlos se dio la vuelta y se fue, sin mirar atrás. Y María se quedó ahí, viendo cómo desaparecía. Esa noche lloró, pero no como antes. Fue un llanto profundo, silencioso, de esos que no hacen ruido, pero te rompen por dentro. Y en medio de ese dolor nació algo nuevo, no esperanza, no alivio, sino una verdad. No todos los hijos merecen el amor que reciben. El tiempo siguió avanzando, pero para María ya no significaba lo mismo. Aprendió a vivir sin esperar nada de nadie. Ya no miraba atrás, ya no repetía su nombre, ya no se preguntaba por él. Carlos dejó de existir el día que la miró como a una desconocida, pero la vida siempre cobra. Carlos creyó que había ganado. Pensó que el dinero lo iba a llenar, que esa decisión lo iba a llevar a una vida mejor. Ropa nueva, gente nueva, lugares nuevos. Se sentía importante por primera vez en su vida, pero esa sensación no duró. El dinero empezó a desaparecer más rápido de lo que llegó. Las personas que lo rodeaban comenzaron a irse cuando ya no había nada que sacar. Las llamadas dejaron de llegar, las risas se apagaron, y poco a poco se quedó completamente solo. Una noche, caminando sin rumbo, con el orgullo roto y el silencio pesándole más que nunca, vio algo que lo obligó a detenerse. Al otro lado de la calle estaba María, sentada, tranquila, distinta. No era la mujer destruida que había dejado atrás. Había algo en su mirada, algo firme, algo que él no entendía. A su lado, alguien le ofrecía comida, una cobija, ayuda. María ya no tenía nada, pero tampoco se veía perdida. Era como si hubiera encontrado algo que él, con todo su dinero, nunca logró tener: paz. Carlos sintió un golpe en el pecho. Quiso acercarse, quiso hablar, quiso arreglarlo todo, pero no pudo, porque entendió algo en ese instante. Ya no tenía derecho. María levantó la mirada y lo vio, y ese momento fue el verdadero final, porque esta vez no hubo dolor en sus ojos, no hubo lágrimas, no hubo amor. Solo hubo algo más fuerte que todo eso: indiferencia. Lo miró y luego desvió la mirada, como si él no existiera, como si nunca hubiera existido. Ese gesto lo destruyó más que cualquier palabra, porque entendió demasiado tarde que no solo había perdido a su madre, había perdido a la única persona que lo amó sin condiciones. Y eso no se recupera. Carlos retrocedió y se fue. Pero esta vez no se fue con orgullo, se fue con el peso de todo lo que hizo. Y María, por primera vez en mucho tiempo, respiró sin dolor. No porque la vida fuera justa, sino porque dejó de aferrarse a lo que la destruía. Porque hay personas que pierden todo por culpa de otros. Y hay otras que lo pierden todo por sus propias decisiones. Y esa es la diferencia entre quien sufre y quien paga. Si esta historia te hizo sentir algo, si te abrió los ojos, suscríbete a mi canal Dinero y Traición, porque aquí no solo escucharás historias, aquí entenderás verdades que pueden cambiar tu vida para siempre.